Los gladiadores romanos y sus juegos tienen sus raíces profundamente arraigadas en las antiguas prácticas etruscas. Estos concursos, inicialmente vinculados a rituales funerarios etruscos, evolucionaron con el tiempo, perdiendo parte de su conexión religiosa, pero manteniendo ciertos vestigios religiosos. Los etruscos veían en estos juegos una representación de los ritos de la muerte, incluso en la forma en que se finalizaba la vida de los gladiadores caídos. Estos guerreros, figuras principales de los espectáculos, provenían mayoritariamente de antecedentes marcados por la esclavitud, la criminalidad o eran prisioneros de guerra forzados a actuar en las arenas. Incluso hubo casos de aristócratas sin quiebra, como Sempronius, descendiente del poderoso clan Gracchi, obligados a ganarse la vida en el campo de batalla. Hacia el año 200 después de Cristo, las mujeres también participaban como gladiadoras, antes de ser prohibidas por Séptimo Severo. La capacitación de los combatientes se llevaba a cabo en las escuelas especialmente designadas en todo el imperio. Roma albergaba 3 escuelas de este tipo, aunque Capua era especialmente reconocida por los gladiadores que allí se formaban. Los enfrentamientos en la arena, verdadero centro de atención, a menudo implicaban luchas hasta la muerte. Los gladiadores que triunfaban se convertían en favoritos del público, ganándose la adoración y el afecto de las masas. Por otro lado, los perdedores podían apelar a la clemencia de su oponente o esperar el veredicto del emperador, influenciado por las reacciones del público. Sin embargo, este enfrentamiento llegó a su fin en el año 404 después de Cristo, en conflicto con el nuevo imperio centrado en el cristianismo hizo que los concursos de gladiadores finalmente fueran prohibidos. El emperador Honorio había cerrado las escuelas de gladiadores 5 años antes, y el punto final para los juegos llegó cuando un monje de Asia Menor, Telémaco, se interpuso entre 2 gladiadores para evitar un derramamiento de sangre, siendo apedreado por la multitud indignada hasta su muerte. A pesar de que muchos romanos lamentaron la pérdida de este pasatiempo tan arraigado en la vida romana, el final de la era romana estaba cerca. En el año 410 después de Cristo, los visigodos liderados por Alarico saquearían la ciudad eterna misma, marcando un cambio significativo en la historia, acabando con la celebración donde los gladiadores eran los protagonistas.